Así que no te martirices más y antes de empezar a pensar en las acciones, vamos a descubrir qué está pasando con esta falta de propósito, este vacío. ¡Fight! Me cojones, viejo. Esta es la ración del cuerpo. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos insuficientes, nos sentimos vacíos por no tener un propósito? Por no sentirnos reconocidos por fin con algo que nos apasiona, ganándonos la vida con ello, para dejar esa idea de sufrimiento, de esfuerzo, de sacrificio y empezar a ganar dinero, a empezar a sentirnos reconocidos, sentirnos válidos por eso que estamos aportando o haciendo en el mundo, ¿no? Teniendo ese don que todo el mundo le encanta y dice, wow, qué don tiene David, ¿no? Esto es una de las ilusiones que nos está haciendo mucho sufrimiento, el creer que el propósito está en lo que haces o en lo que tienes y no en quién eres ahora mismo. Solo es la percepción que tienes de ti que te estás juzgando y te estás limitando. Y entonces te estás separando junto con el tiempo, creyendo que en el futuro vas a encontrar ese propósito, pero no sabes cuál es, no sabes cómo conseguirlo y entonces te juzga y no estás observando los sentimientos que hay detrás, por el cual cada vez te vas resistiendo más hasta llegar a un estado de apatía, de no tener nada de energía y empezar a frustrarte, siguiendo un trabajo donde no te sientes valorado, donde no te sientes que estás en paz, porque crees que no es lo tuyo. Entonces terminas pues cogiéndote una baja, no importa el caso, sino que si ahora mismo no te sientes en paz con quien eres y como consecuencia con lo que haces, entonces este vídeo seguramente sea para ti. Por eso en este vídeo te voy a compartir un nuevo propósito, que va más allá de lo que haces en el mundo, sino de quién eres. Pero vamos a ver cuáles son esos obstáculos, esos sentimientos que están detrás, que te están impidiendo descubrir que ya eres perfecto. Y así, no te lo voy a decir para que te quedes sin nada, sino vamos a llevarlo a la práctica directamente para que empieces a poner una intención firme y sentirte en paz, porque cada día empiezas a dar lo mejor, tu potencial, aplicando estos principios espirituales. Esto es lo que a mí me ha cambiado completamente la vida. En vez de intentar ser reconocido en el mundo, voy a empezar a soltar todos los sentimientos que me refleja el mundo y así cada vez me siento en paz. Y eso es el propósito, eso es lo que me da un sentido, que me levante y decir, a ver, ¿qué tengo que liberar? ¿Qué tengo que permitir y aplicar para dar el máximo potencial? La bondad hacia todos, porque estoy observando que hay mucho resentimiento en mí. Perfecto. Entonces, yo los trabajos que estaba antes, por ejemplo, donde me sentía completamente insuficiente y diciendo, ¿por qué estoy aquí? Había mucho resentimiento. Si yo me enfocaba en descubrir un nuevo propósito, pero no me enfocaba en todo el resentimiento que estaba proyectando, que ya estaba relacionado con mi pasado, con mis padres, porque no me sentía reconocido por ellos y empezaba a juzgarlo, entonces me sentía culpable y como no quería ver esa culpa me defendía a través del resentimiento. Imagínate tú lo que puede haber a nivel inconsciente que no descubrimos porque seguimos pensando en la forma, en lo externo, en lo que tengo que hacer. Cada vez que yo estaba enfocado hacia afuera e intentar descubrir qué era lo que me gustaba sin saber y encima alimentaba las dudas porque tenía miedo a fallar, porque pensaba, ¿y si la cago? ¿Y si me doy cuenta luego que no es mi propósito? Entonces lo que hacía era excusarme y no hacer nada y estar en apatía total, resistiéndome a las emociones, sufriendo así, dependiendo de mis padres, completamente tirado en el sillón donde se me caía la baba. Y una lucha interna de querer moverme para poder ser alguien. Entonces más sufría. Pero se trataba todo lo contrario, de permitir estar ahí en ese estado, observando los sentimientos que me estaba diciendo la vida que no estaba observando. Toda esa culpa de juzgar a mis padres y juzgarme a mí. Todo ese resentimiento de creer que tenía la razón y no estar en compasión tanto de mi personaje, del niño herido, por así decirlo, que no hay ninguna herida cuando te das cuenta, como en ellos, porque ellos no me estaban atacando. Estaban atacando a sus propias ilusiones, sus propias percepciones que veían en mí. Así que yo no sé en qué situación estás ahora mismo. Si por ejemplo ya tienes un trabajo que te gusta, pero no estás pudiendo ganar dinero de ello. Si a lo mejor es que todavía no has encontrado aquello que te apasiona. Si a lo mejor es que ni siquiera encuentras trabajo. Pero más allá de la forma, observa ahora mismo qué estás sintiendo y pon la intención y que tu nuevo propósito sea liberar. Y 100% te doy toda mi fe, toda mi confianza de que si empiezas a liberar, todo se te va a dar por añadidura. Como decía la frase de la Biblia, de que encuentra el reino de Dios y todo se te dará por añadidura. Y es totalmente. El propósito ahora mismo es la entrega hacia Dios, porque esta es otra. Si hasta ahora te has sentido vacío, es porque no estás en la plenitud, la presencia de Dios. Te estás sintiendo separada y es normal que en este mundo de loco que has creado tú misma, a través del ego, a través de la percepción donde crees que la realidad es así, una mierda, ¿no? Con falta de vacío, cuando realmente no,
porque vemos que hay muchas personas que no tienen absolutamente nada y ven una paz y una presencia increíble. Entonces, ¿qué es lo que determina la realidad si no es la percepción de uno mismo? Por el cual esta realidad que hemos creado a través de la percepción, alimentando esos sentimientos negativos, si nosotros no descubrimos que hay algo que nos está acompañando, que es Dios a través del Espíritu Santo, vamos a seguir solos, vamos a seguir frustrados. Y entonces ahora te hago una pregunta. Si hasta ahora has ido por tu propia voluntad y no te ha servido, ¿por qué sigues confiando en esas dudas, en esas inseguridades? ¿Por qué no confías en algo mayor? No importa la forma, no importa si no has creído en la religión. Yo tampoco creía, pero es que era tanta la insuficiencia y tanto el vacío que tenía que empezar a confiar en algo, o si no me iba al garete ya directamente. Ya empezaba a tocar cerca de los infiernos. Entonces dije, vale, si hay algo ahí arriba, por favor ayúdame. Y ya solo por esa petición, que esto es algo que descubrí, que lo que es Dios está siempre esperando a que nosotros le pidamos ayuda, porque muchas veces decimos que no me ayuda, es que si existiera me ayudaría. No, es que te tienes que hacer a un lado, es que te ha dado libre albedrío, si no estaría en contra de la voluntad del libre albedrío que nos ha dado. Por eso primero tienes que permitir las emociones, no decir, no, no, yo por ejemplo estás hablando ahora de aquí, de resentimiento con los padres, no, no, yo estoy bien, yo simplemente es que no sé qué hacer con mi vida, yo con mis padres me llevo súper bien, con el entorno y a tomar por culo el móvil. Hoy he tenido 3 accidentes, he tenido 3 tentaciones, un perro queriéndome atacar, mi novia dando un besito y el móvil todo por culo, la voy a grabar 3. Voy a poner la resistencia de Leo grabando. Por eso tenemos que permitir los sentimientos, porque si seguimos diciendo que estamos bien con el mundo, con nuestra familia, con nuestro entorno, nuestros amigos, o conmigo mismo, simplemente es que no encuentro qué hacer, no, date cuenta de que primero tienes que sanar interiormente para que aparezcan las oportunidades. Entonces, si no permites los sentimientos, es imposible que te sientas en paz y como consecuencia atraigas esas oportunidades. Y yo sé que la resistencia a permitir es el miedo a sentir, porque creemos que somos culpables de esos sentimientos. Y al principio duelen, pero como todo dolor, como puede ser aquí un pellizco, al principio duele, pero déjate de resistirte, o un golpe que te das en la mesa. Es como, ay, que duele, pero atraviesa la incomodidad, permítela y de repente dices tú, una sensación. Pues lo mismo con las emociones, es una sensación, miedo. Si yo quito la etiqueta de miedo, miedo a lo que podría pasar si no encuentro nunca un propósito, ¿qué pasaría? Hazte la pregunta, ¿qué pasaría si no encuentro lo que me gusta? ¿Qué pasaría si tuviera que seguir trabajando en estos sitios? Ríndete, porque el resistirte a esas emociones que te produce, lo que percibes a través de seguir la misma situación y no encontrar ese propósito, es lo que te está haciendo seguir en la misma situación, porque lo que resiste, persiste. Entonces deja de resistirte. Te voy a poner mi experiencia. Yo cuando trabajaba en sitios que no me gustaban absolutamente nada y me costó empezar a encontrar trabajo, yo decía, compraba la creencia de es que no hay trabajo. Claro, ¿cómo va a haber trabajo? Si es que no quiero trabajar, entonces no aparecen las oportunidades. Pero en el momento que yo dije un día, estoy completamente dispuesto a observar los sentimientos que hay detrás del trabajo. Sentimientos como de, ¿y si lo haré bien? ¿Y si lo haré mal? ¿Y si el jefe se enfada porque la cago? O los clientes empiezan a ponerse nerviosos si actúo mal o no les doy el mejor servicio, lo que sea, ¿no? Luego empecé a observar todos los sentimientos cuando me permitía descubrir que estaba sintiéndome todavía muy culpable porque cuando era pequeño juzgaba a mis padres de que ellos eran los malos, que siempre me estaban intentando culpar a mí y atacar con sus enfados, porque ellos discutían mucho en ese momento. Entonces esas emociones todavía las proyectaba en un trabajo, por el cual tenía miedo a que me siguieran culpando el jefe, que era la autoridad, mi padre por ejemplo, y se enfadara conmigo. Entonces, claro, digo yo, con este miedo, ¿cómo voy a ir a un trabajo para luego cagarle y me pase? Pero en el momento que dije, estoy dispuesto a liberar, con la misma encontré un trabajo. Y sí, y en esos trabajos tuve que aprender a observar esos sentimientos. Y alguna vez fue incómodo, cuando tenía miedo a lo mejor a relacionarme con la gente y me trababa hablando, pero permitía el miedo. Entonces eso me hizo liberar el miedo y cada vez me relacionaba mejor, cada vez daba lo mejor. Entonces en el primer trabajo pues me sentía todavía insuficiente y sentía que no tenía que estar ahí y pensaba en me quiero dedicar a dar terapia, porque en ese momento sí había encontrado algo que me gustaba, que era compartir este mensaje y acompañar a las personas. Pero claro, como todavía no me estaba permitiendo liberar su sentimiento y me resistía y estaba pensando en las terapias, cuando las terapias también me daban muchos miedos, muchas inseguridades, estaba pensando completamente en lo externo. No observaba sentimientos, no estaba en los principios espirituales. Entonces era imposible salir de la situación. Pero luego otra vez empecé a dejar ir y empecé a observar los sentimientos que estaba diciendo antes con relación con mis padres, con mi pasado y dije, claro,
es que cómo puedo seguir pensando como los demás, de cómo no me valoran, como en esta empresa aquí pagan mal, encima de eso no te valoran por lo que haces. Esto es lo que la mayoría de gente piensa en sus trabajos o en los sitios que están. Pero fíjate, ¿cómo puedes sentirte valorada si no te valoras tú y si todavía no das lo mejor? Nosotros no tenemos ganas. ¿Por qué? Como tenemos esos resentimientos, no tenemos energía para trabajar. Entonces no estamos dando el 100%. Y ahí está la culpa, que en el fondo decimos, merecemos un castigo porque no nos estamos dando lo mejor. Pero como no queremos verlo, no, no, es el jefe que me trata mal. Entonces cuando yo empecé a decir, no, no, estoy dispuesto que independientemente de que me valoren o no, yo por mí mismo voy a dar lo mejor. Entonces en el último trabajo empecé a dar lo mejor, a hacer bien las ventas y ahí me pude dar la tranquilidad de decir, me pude ir tranquilo de aquí y ahora sí que ya he dejado de resistirme a estos sentimientos, puedo observar lo que me está impidiendo dedicarme a lo que me apasiona, que había sentimientos de miedo también, de miedo de, y si no soy lo suficientemente bueno para ayudar a otros. Entonces, poco a poco, a medida de observar los sentimientos, me daba cuenta de que no tenía que ser bueno para ayudar a otra persona. Yo no era responsable de ayudar a otro. Y ahí estaba proyectando cómo quería salvar a mi madre, por ejemplo, porque siempre tenía ese juicio hacia lo femenino, hacia mi madre, de que era la víctima, de que estaba mal y que tenía que salvarla, pero yo por mucho que hiciera no podía. Entonces creía que tenía que cambiar a las personas en vez de respetar su proceso. Fíjate tú cómo otra vez cuando empecé a darme cuenta de esto, conseguí seguridad, darme cuenta de que yo no era el que tenía que cambiarla, sino era algo mayor, era el espíritu. Y eso me dio seguridad de empezar a hacer terapia. Entonces no era hacer un curso, otro y otro como estaba haciendo en el momento, creyendo que era la forma y siguiendo todavía sintiéndome insuficiente, era liberar los sentimientos. Y con esto lo que te quiero compartir, porque a lo mejor no te resuena con el trabajo o con las terapias porque tú estás pensando en otra cosa, sino lo que hay detrás, que es la liberación del momento, que empiezas a enfocarte en la liberación de los sentimientos, todo empieza a cambiar y todo llega, una vez más. Y luego también que no te compartí de cómo llegué a esta parte de encontrar algo que me resonaba y me encanta, como es compartir este mensaje de liberación y acompañar a las personas. Yo estaba haciendo derecho, terminé la universidad y en ese momento estaba haciendo el camino de pues agradar a mis padres, en este caso mi padre, porque la única manera donde me sentía reconocido a través de él era a través de los estudios. Entonces decía, vale, pues voy a hacer algo que le pueda gustar como puede ser derecho, porque creo que está bien, un 5 entro así raspado y perfecto. Cuando entré sentía ya que no era para mí, pero solo por el hecho de luchar y no de sentir esa decepción, ese dolor de que mi padre me rechazara, por así decirlo, de no cumplir sus expectativas, seguí resistiéndome. Hasta que tuve que llegar al enfado y empezar a sentirme enfadado de que lo estaba haciendo solo por él y aún así no me reconocía, que era mentira. Simplemente no me lo expresaba como yo quería porque también yo a través del orgullo lo tapaba. Llegó el momento en el que me lesioné la rodilla y dejé los estudios. Entonces aproveché y ahí entré en un vacío existencial porque en ese momento ni me sentía suficiente con las relaciones. No tenía nada de dinero y dependía totalmente de mis padres. Me percibía también con mi físico que no me gustaba nada. Luego además decía, ¿a qué me dedico? Es que no tengo nada de propósito. Pero gracias a esa crisis fue cuando, como el mundo no me satisfacía absolutamente nada, lo único que me quedaba era descubrir la verdad, porque digo, esto no puede ser tan mierda. O sea, esto tiene que ser una ilusión. Porque a mí todavía desde pequeño se me quedaba eso grabado de por qué hay gente que no tiene nada y es feliz y otros que tienen absolutamente todo y se sienten en la mierda. Entonces tiene que ver con algo interno. Y entonces estaba dispuesto a descubrir la verdad. Gracias a que el mundo no me satisfacía, no me centré en el mundo y me centré a recluirme en mi casa, a leer los libros espirituales y a descubrir esa verdad. Y eso me llevó a confiar más en Dios, a, como decía, a rendirme, decir que me guiara, empezar a meditar, a observar los sentimientos y descubrir el dejar ir. Una de las prácticas que comparto en este canal, que es la que me permite observar y liberar los sentimientos. Entonces empecé a sentir como una liberación cada vez que detrás de un acto de negatividad podía elegir otra opción de en vez de reafirmar la negatividad y seguir luchando con el mundo, ir hacia adentro, liberar y sentir cómo Dios me estaba acompañando en todo momento. Ahí fue cuando empecé, como mientras iba liberando, diciendo a ver qué puede gustarme y empezar a probar, que esta es otra de las cosas que te quiero compartir. Estás en el mejor momento, da igual la edad que tengas, porque te podría decir, bueno, eres joven, como si tienes 90. Es que confío 100% en las leyes del karma. Es decir, no es solo una vida, estamos en infinidad de vidas. Entonces, lo que puedes sembrar en esta vida, vas a cosechar en la otra. Como hay infinidad de vidas,
céntrate en la liberación porque te vas a ir en paz y es lo más importante. Entonces da igual que construyas ahora el mayor don, te identifiques con alguien reconocido porque por fin has encontrado eso que te gusta, porque luego te vas a morir con las manos vacías. Entonces no hay mayor grado de libertad de que haberte ido sintiendo que has dado lo mejor. Por eso estás a tiempo siempre de empezar a probar. No importa, no tengas ese miedo a equivocarte. No pasa nada porque todo equivocación es un aprendizaje. Entonces no te vas con nada, te vas con un aprendizaje. Yo me fui esos, no sé si fueron 4 o 5 años, diciendo, vas, ¿y para qué hice derecho? Pues lo hice porque en ese momento mi proceso era atravesar toda esa incomodidad para llegar a un vacío, y ese vacío fue el que me permitió descubrir quién era yo más allá de esta identidad, David, y qué era esto de la vida. Y eso empezó a resonar con un propósito mucho mayor, que era el de la liberación, y luego compartir este mensaje. Luego a partir de ahí pues empecé con la fotografía, no resonaba, pero a la vez no sentía que tenía que dedicarme a ello, luego con la edición de vídeo, luego hasta hace poco con las ventas, y ahora me he permitido 100% confiar en que la vida me va a sostener económicamente, porque esa es otra que me gustaría compartir ya en otro vídeo para que este no se haga tan largo, pero con el tema del dinero, que una vez más el dinero no es el problema, lo de fuera nunca puede hacerte daño, es solo cómo te percibes a través del dinero, es la energía que desprende. Por eso con el dinero le he entregado completamente a Dios que me lleve las finanzas, con el tema que muchas veces relacionamos el propósito y el dinero, que puede que hayamos encontrado algo que nos gusta, pero no estamos consiguiendo dinero a través de ello. ¿Y por qué? Porque seguramente todavía te percibes insuficiente, escaso, limitado a través del dinero. Entonces, una vez más, tu propósito es liberarte a través del dinero, no perseguir el dinero. El dinero es un símbolo, es forma, no tiene algo tangible realmente, más allá de aquí una moneda que la puedes tocar, pero todos aquí son espejos. Entonces, ¿qué te está enseñando el dinero? Puedes hacer una práctica que es apuntar en una hoja dinero y ver qué te está reflejando. Y diciendo, a ver, me refleja inseguridad, no me siento seguro, porque siempre en última instancia siento que no sé si va a llegar, que es algo que a mí me ha pasado y me sigue pasando muchas veces, pero como todavía sigo poniendo la intención de liberar, cuando me aparece este miedo, lo permito y digo, gracias Padre, porque me estaba confundiendo con una persona limitada que no confiaba en tu abundancia infinita. Así que ahora que estoy reconociendo que soy el Hijo de Dios, confío plenamente en que tú me vas a proveer. Y de ahí sigo en lo que es la intención. Si es compartir este mensaje de liberación y acompañar a la persona, me enfoco, no me enfoco en cómo conseguir dinero. No, porque esto lo que está haciendo otra vez es, desde la carencia, desear algo. Y entonces seguir reafirmando esa separación, por el cual entrega todas las finanzas a Dios y confía plenamente en la liberación. Y esto no hay que confundirlo con no hacer nada absolutamente. No, no. Pon la intención de dar. Bueno, familia, me pasé toda la noche meditando porque quise descansar un momento y salir yo de día, sí, qué rápido, ¿te imaginas? Nada, hubo un fallo en el móvil que no sé por qué dejó de grabar el final, y entonces quería terminarlo. Y recordando un poco lo que estaba diciendo viendo el vídeo anterior, pues estaba en la parte de que poner la intención de confiar en Dios y entregar los miedos no quiere decir que eso no te vaya a impedir de tomar acciones. Al contrario, es que te va a dar mucho más seguridad en las acciones que vas a tomar y te vas a sentir guiado por el Espíritu en qué decisiones tomar. Si coges ese trabajo o no, si te llega esa habilidad mágicamente que quieres aprender, que no sabías qué hacer, lo que sea. Empieza a llegar oportunidades, clientes, si estás emprendiendo o si estás trabajando en algo que tenga que ver con los clientes, porque yo lo he reafirmado muchísimas veces. No saben cuántas veces he tenido el condicionamiento de tener ese miedo por anticiparme al futuro y no estar presente confiando en el ahora, sino por anticiparme, empezar a tener esa inseguridad. Y siempre, pero es que siempre Dios me sostiene. ¿Cuántas veces has tenido ese miedo y cuántas veces ha pasado el peligro que tenías en mente? Va a ser 0,01 de las veces y luego lo has atravesado y has aprendido. Entonces, ¿por qué seguimos confiando en el miedo? ¿Por qué no empezamos, como decía al principio, en poner las finanzas en Dios y hacer el trabajo de liberación? Simplemente, que te va a dar todo. Es que, total, es lo que estoy reafirmando. Ahora justamente me voy a Miami a final de mes y me aparecen esos miedos, esas inseguridades. Pero he confiado tantas veces en el miedo que digo, esta vez no. Esta vez me dejo llevar y sigo haciendo el trabajo. Porque como había dicho, había soltado los trabajos que estaba haciendo antes, de ventas y tal, online, pues ahora digo, no, voy a poner la intención ya de liberar todos los miedos que me están impidiendo dar este mensaje, que es lo que más me apasiona en mi vida, porque ahora sí se han reunido las condiciones y me siento preparado. Entonces, me vuelve a aparecer este miedo, pero digo, ¿cuántas veces habré confiado en él? Pues esta vez no le voy a dar ningún valor. Esta vez confío completamente en la vida,
voy a Miami y lo que tenga que ser allí, entregado 100% a lo que pase. No le digo a la vida, no, no, por favor, sosténme. Es que estás entregado a cualquier resultado. Si tuviera que volver a trabajar y tengo que volver a trabajar, pues si es el plan de Dios, confío, porque sé que el plan de Dios al final es paz. Y todo lo que me vaya a dar paz va a pasar. Así que ¿por qué preocuparte? Con lo cual, esa es mi conclusión. Que tu propósito ahora no esté ahí fuera en lo que haces, sino en quién eres ahora mismo y centrarte en que el trabajo es liberar todos esos obstáculos que te impiden descubrir quién eres ahora mismo y esa paz que conlleva. Entonces, ahora mismo, si estás un poco perdido, acompáñate de algún maestro, unas enseñanzas, de alguien que dé un mensaje de liberación que te resuene y empieza por ahí, empieza a liberar, ir hacia adentro. Por un momento olvídate del mundo externo y las preocupaciones y lo que tienes que hacer y lo que tienes que hacer. Da igual que sea algo crítico, que te diga, es que tengo que pagar ciertos gastos, me tengo que mover. Desde esa preocupación vas a seguir reafirmando lo mismo, la preocupación. Por eso un momento para, confía, déjate acompañar y empieza este camino, este nuevo propósito. Así que familia, espero que te haya gustado este vídeo, espero que esto te haya dado algo de claridad, te haya servido. Y por eso, pues si te sirve, comparte, da me gusta, lo que quieras, la verdad. Yo ya solo con el hecho de que hayas quedado hasta el final y te haya servido, ya esto a mí me llena el corazón, porque para mí este es el propósito, ¿no? Compartir sin ninguna expectativa, solo porque siento que me está guiando Dios y esto es lo que me está dando la paz. Así que un placer una vez más y que pases un buen día.